¿qué es lo que se puso encima de la mesa en un primer momento? ¿Cuándo se marcó un antes y un después? ¿Y a raíz de qué fue? ¿Qué sucedió para que los reguladores dijeran, bueno, tenemos que empezar a supervisar de forma más cercana este mercado, esta industria que está creciendo y que se puede convertir en un gigante que se va a convertir, ¿no? Claro, aquí hay varias cosas. Una primera que anticipo, que es el tema de que cada vez vemos más cooperación entre banca tradicional y exchanges o empresas nativas de blockchain, ¿no? Porque y este es un fenómeno que nos alegra y que nos parece que puede traer beneficios para las dos partes, ¿no? Y también que a nosotros como despacho nos sitúa muy bien porque trabajamos con los dos, ¿no? Pero realmente los reguladores y supervisores se ponen las pilas cuando empiezan a haber volúmenes cada vez más relevantes en el negocio de criptoactivos y también, si recordáis, el proyecto de Facebook inicialmente de Libra, luego Diem, en ese momento se dan cuenta que un proyecto así podría afectar a la estabilidad financiera, ¿no? Porque si todos los usuarios de Facebook o WhatsApp empiezan a utilizar algún tipo de stablecoin o moneda estable, pues es que podrían ser más que desde luego euros, no sé si dólares, ¿no? Entonces se plantea un problema y en ese momento aceleran la regulación. En ese momento también los actores tradicionales empiezan a tener interés en ofrecer este tipo de activos. Es decir, yo visualizo, ya ocurre en Estados Unidos, ya ocurre y en algunos lugares de Europa ya ocurre. Bancos que ofrecen la posibilidad de que puedas comprar Bitcoin o Ethereum o bueno, el listado de monedas que sea, pues en vez de tener que ir a un exchange como sois vosotros, pues que lo puedan hacer en el banco, ¿no? Y esa petición, ¿no? Requiere de regulación, porque los bancos no pueden hacer un negocio que no esté regulado por su propia naturaleza jurídica. El supervisor no les deja hacer cosas que no estén previstas dentro de la normativa. Entonces ellos mismos tienen un cierto interés en meterse en esta industria y para ello necesitan regulación. Ha habido como 3 debates dentro de la Unión Europea, dentro de la ley MiCA, donde han tocado Proof of Work, por el tema de la minería, del consumo energético y tal. Han tocado el tema de los monederos de autocustodia, de sacarlo. Y el tema de, por ejemplo, vetar a países. La semana pasada salía un tuit de la Comisión Europea o de alguien de la Comisión Europea diciendo que habría que bloquear los wallets de los europeos para que no comercien con Rusia. Bueno, yo creo que eso fue un patinazo. Pero en el tema de Proof of Work y en el tema de los monederos de autocustodia, ¿tú cómo crees que va a evolucionar esa parte? Con el tema de energía, por un lado, a nivel regulatorios a ver, esto es hacer ciencia ficción, ¿eh? O sea, esto es... No te creas. Hay una normativa que es toda la normativa de sostenibilidad y en concreto un reglamento que es el de taxonomía que te dice que tú las actividades que realices tienes que clasificarlas de acuerdo con una serie de parámetros de, bueno, pues qué impacto pueden tener de contaminación, CO2, etcétera. Entonces, lo que hace MiCA, y que parece que tiene sentido, es decir que en todo caso se va a tener que incorporar, o sea, ajustarse al reglamento de taxonomía o regularse en el reglamento de taxonomía para poder informar de cuánto contamina, ¿no? esta tecnología. Bueno, eso... La verdad es que yo le veo que tiene su... O sea, puedes estar en contra, pero estarías en contra de que lo hicieran también, pues yo que sé, una empresa de celulosa, pero que tal vez lo tiene que hacer. O sea, la regulación... O sea, a día de hoy los dos grandes bloques de regulación en la Unión Europea son sostenibilidad y digitalización. Y la sostenibilidad, hay una normativa que es el reglamento de taxonomía que clasifica las actividades y les da unas ponderaciones para que se sepa cuánto contamina y que si tú te haces cliente de una eléctrica, pues puedas saber si contamina mucho, poco o regular o sus actividades en concreto. Pues igual, a la hora de comprar una determinada moneda, si la tecnología que tiene detrás es una tecnología que contamina, habrá que dar esa información porque se considera que es relevante, ¿no?